editorial en Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Auditar al Consejo Nacional Electoral no basta. El árbitro electoral también debe explicar quién lo controla. El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, ha solicitado a la Contraloría que audite la administración de su antecesora, Diana Tamaín. El pedido puede parecer un procedimiento administrativo razonable después de casi 8 años de una misma presidencia. Sin embargo, ocurre cuando Ecuador se acerca a las elecciones seccionales adelantadas al 29 de noviembre de 2026 y cuando las decisiones internas del organismo ya están siendo interpretadas en clave partidista. La pregunta, por tanto, no es únicamente de si la gestión anterior merece una auditoría o no. Por supuesto que la merece, como la de cualquier autoridad que haya manejado recursos públicos durante tanto tiempo. La verdadera pregunta es si el cambio de mando representa una renovación institucional o solamente una nueva distribución del poder político dentro del árbitro electoral. Mi tesis es esta. La auditoría sería útil únicamente si examina hechos concretos y sus resultados se hacen públicos. Utilizada como arma para desacreditar a la administración saliente mientras se ocultan los acuerdos que sostienen a la nueva mayoría. Podría debilitar todavía más la confianza electoral. Lo que se conoce y lo que todavía debe explicarse. El 11 de junio del año 2026, una mayoría del Pleno removió a Diana Tamaín de la presidencia del Consejo Nacional Electoral y designó en su reemplazo a José Cabrera. Tamaín continúa como consejera. El organismo comunicó oficialmente que el nombramiento se realizó de acuerdo con el marco normativo vigente, pero no desarrolló en su breve anuncio las razones políticas o administrativas que justificaron el relevo, es decir, en el Consejo Nacional Electoral. La salida se produjo tras una jornada de enfrentamientos internos. Consejeros cuestionaron a Tamaín por su manejo institucional y posteriormente la nueva dirección impulsó otros cambios administrativos. Según El Universo, Tamaín dejó la presidencia después de casi 8 años y en medio del malestar de colegas que activaron el proceso de remoción, como en efecto lo hicieron. Ahora Cabrera ha pedido a la Contraloría un examen de la etapa anterior. Hasta que exista un informe, sería irresponsable presentar la solicitud como prueba de irregularidades. Una auditoría es un mecanismo de control, no una declaración anticipada de culpabilidad. Tampoco puede asumirse que quien solicita una revisión está actuando necesariamente por cálculo político o por mala fe. Es simplemente que Cabrera quiere sacársela como torero o es otro show más de aquellos que saben hacer en ese Consejo Nacional Electoral. Pero la prudencia debe funcionar en ambas direcciones. No se debe condenar a la presidenta o expresidenta sin hallazgos, pero tampoco se debe otorgar al nuevo presidente un certificado automático de independencia. El cambio se produjo mediante votos de consejeros que durante años coexistieron dentro del mismo organismo. Cabrera no llega desde afuera para sanear una institución desconocida. Ha sido parte del Pleno y parte de las decisiones y por tanto también tiene que explicar su participación en las decisiones colectivas del periodo que ahora quiere auditar. Una auditoría sin autocrítica sería incompleta. Ahí hay un contraargumento evidente. La Contraloría posee competencias técnicas, de modo que basta con permitirle trabajar. Si encuentra responsabilidades, estas deberán procesarse. Si no las encuentra, el debate debería cerrarse. Esa postura es correcta en el terreno jurídico, pero insuficiente en lo político. La confianza en una autoridad electoral no depende solamente de que sus gastos estén respaldados por facturas. También depende de la transparencia de sus votaciones,
de la estabilidad de sus reglas, de la motivación de sus resoluciones y de la ausencia de acuerdos partidistas ocultos. Una auditoría financiera o administrativa podría revisar contratos, personal, adquisiciones y uso de fondos. Difícilmente responderá por sí sola quién promovió el adelanto de las elecciones seccionales, porque determinadas decisiones cambiaron de mayoría o cuáles fueron los compromisos que permitieron remover a Tamaín y designar a Cabrera. Por eso, el nuevo presidente debería acompañar su solicitud con una rendición de cuentas propia, como votó en las decisiones controvertidas de los últimos años, cuáles respaldó y cuáles objetó, qué prácticas considera incorrectas ahora y qué medidas concretas adoptará para que no se vuelvan a repetir. Sin esa explicación, el mensaje sería contradictorio. Todo lo cuestionable pertenecería a la presidencia anterior, mientras que los demás integrantes del Pleno aparecerían como espectadores sin responsabilidad. Los organismos colegiados no funcionan así. Aunque la presidencia tiene poder administrativo, las resoluciones fundamentales se adoptan a medidas mediante votos. Y esos votos dejan su historia, dejan una historia que también debe de ser examinada. El peligro de cambiar una mayoría por otra. En Ecuador, las instituciones electorales cargan con una sospecha recurrente, que sus integrantes responden más a las fuerzas que facilitaron su designación que al mandato de actuar como árbitros neutrales. No hace falta demostrar una conspiración para reconocer el daño. Basta con que las decisiones parezcan inexplicables o coincidan sistemáticamente con intereses partidistas para que la ciudadanía comience a interpretar cada resolución como una maniobra. Algunas publicaciones han planteado si la nueva mayoría refleja acercamientos entre sectores identificados con el Partido Social Cristiano y el correísmo. Esa lectura es una interpretación periodística y política, no un hecho probado. El propio historial de alianzas cambiantes dentro del CNE aconseja evitar afirmaciones absolutas. Sin embargo, la respuesta adecuada no es indignarse ante la sospecha, sino disiparla con transparencia. Cabrera y los consejeros que conforman la nueva mayoría deberían publicar las agendas de sus reuniones institucionales, motivar ampliamente las resoluciones sensibles y facilitar información completa sobre contratación electoral, sistemas informáticos, transmisión de resultados y selección de personal. También deberían establecer un mecanismo verificable para prevenir conflictos de interés. No basta declarar que el CNE es independiente. La independencia se demuestra cuando una misma regla se aplica a partidos grandes y pequeños, oficialistas y opositores, cuando los plazos no se acomodan a una mayoría circunstancial y cuando las decisiones técnicas pueden ser auditadas por organizaciones políticas, observadores y especialistas sin obstáculos artificiales. Lo que está en juego en noviembre. Las próximas elecciones seccionales elegirán autoridades con control sobre presupuestos, obras públicas, servicios y estructuras territoriales de enorme peso político. Además, actuarán como termómetro de la fuerza del gobierno y de la oposición. En semejante contexto, cualquier duda sobre el árbitro puede convertirse rápidamente en una denuncia fraudulenta, incluso sin pruebas. La responsabilidad del CNE no consiste solamente en contar bien los votos. Debe construir antes de la jornada electoral las condiciones para que el resultado sea creíble. Eso exige reglas estables, decisiones oportunas, sistemas sometidos a pruebas, información accesible y autoridades capaces de explicar sus actuaciones sin esconderse detrás de comunicados burocráticos. Auditar la administración de Tamaín puede ser una primera medida legítima, pero la Contraloría debería recibir un mandato suficientemente amplio para examinar los procesos relevantes y publicar conclusiones comprensibles, respetando el derecho de defensa de cualquier persona señalada. Al mismo tiempo, el Pleno debe transparentar la formación y las prioridades de su nueva mayoría.
Si la auditoría encuentra irregularidades, tendrán que establecerse responsabilidades individuales con evidencia, no mediante condenas mediáticas. Si no las encuentra, Cabrera deberá reconocerlo con la misma visibilidad con la que anunció la revisión. Lo inadmisible sería dejar el pedido flotando durante la campaña como una insinuación permanente contra la expresidenta. Ecuador no necesita un CNE sometido a una presidenta durante 8 años, pero tampoco necesita un organismo que cambie de dueño a 5 meses de una elección. Necesita un árbitro sin dueños. La prueba decisiva para José Cabrera no será demostrar que Diana Tamaín cometió errores. Será demostrar que bajo su dirección ninguna fuerza política puede esperar favores y ninguna decisión importante necesita acuerdos mantenidos fuera de la vista ciudadana. Auditar el pasado es sencillo. Someter el presente a vigilancia pública es el verdadero acto de independencia. ¿Qué tal, Ecuador? Gracias por escuchar nuestro editorial. ¿Quién controla el CNE? Los leo en sus comentarios. Un abrazo. Editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.